Listo. Ok. Entonces, estamos en el punto. Acuérdense que básicamente la coma nos ayuda a separar. El punto, como lo dice aquí, es para cerrar partes de la comunicación que tienen sentido por sí misma. Entonces, cuando nosotros queremos cerrar una idea, queremos cerrar un párrafo, se utiliza el punto. Queremos cerrar una idea, punto, ¿de acuerdo? Al final, siempre, punto. Tenemos el punto y seguido. Separa dentro de un mismo párrafo palabras, secuencia de palabras u oraciones, etc. Entonces, el punto y seguido va a ser dentro de un párrafo donde se utiliza. De hecho, este punto y seguido es el que de repente se me comen en los ensayos. Creo que sí se los comenté la semana pasada, que no poníamos punto y seguido en los párrafos. Entonces, en los párrafos siempre tiene que haber un punto y seguido. Y como lo dice, ponemos punto y continuamos escribiendo después de eso. ¿Estamos? A diferencia de, por ejemplo, el punto y aparte. El punto y aparte terminamos al final del párrafo, le ponemos un punto y continuamos en otro párrafo. Entonces, el punto y aparte nos ayuda a separar párrafos entre sí, ¿de acuerdo? Y nos indica que se cerró la idea y que vamos a iniciar otro párrafo, a diferencia del punto y seguido, que el punto y seguido se utiliza dentro del mismo párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que luego de repente se nos pasa, el punto y seguido. Tenemos un párrafo de unas 5 o 6 líneas y no colocamos un punto y seguido. Siempre tiene que haber un punto y seguido en un párrafo, ¿de acuerdo? A menos que el párrafo sea más corto, pero siempre tiene que haber porque iniciamos con una idea y luego la explicamos, entonces tenemos que separar esas ideas, ¿de acuerdo? Para que no sea entorpecida la comunicación o lo que queramos transmitir en el párrafo. Entonces, tenemos el punto y aparte, que es para separar los párrafos. Acuérdense que siempre va al final, colocamos un puntito. Tenemos también otro tipo de punto, que es el punto y final, y ese, como lo dice aquí, pone bien a la comunicación. Más bien pone punto final a la comunicación, ¿de acuerdo? Ahorita lo corregimos. Pone punto final a la comunicación, se cierra la comunicación. Es decir, que el punto y final se coloca al final del último párrafo de nuestro escrito. O sea que ya después de eso ya no va a haber ideas, ya no va a haber párrafos nuevos, porque si no sería un punto y aparte. Pero el punto final entonces cierra la idea, ¿de acuerdo? De todo el escrito. Ya, no volvemos a escribir, por eso se le llama punto y final, porque con eso cortamos la comunicación. Tenemos por otro lado el punto y coma, que si ustedes lo han observado es un puntito y abajo colocamos una coma. Normalmente se utiliza dentro de las oraciones que nosotros queremos enumerar algo. Por ejemplo, si queremos enumerar los ingredientes de algún pastel, si queremos enumerar a los hijos, por ejemplo, que es el Día de las Madres, podemos utilizar el punto y coma para poder enumerar. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos que nos traen la guía, ¿de acuerdo? También se utiliza cuando se quieren dar explicaciones de algo que se acaba de decir, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, queremos explicar sobre qué es por ejemplo, el proceso del agua, ¿no? El proceso del agua. A continuación, se va a explicar qué significa el proceso del agua, podemos poner punto y coma y después explicamos qué es el proceso del agua, ¿de acuerdo? El tercero, ¿cuándo se relacionan distintos puntos de vista sobre un asunto? Cuando queremos poner, por ejemplo, algún testimonio, alguna opinión sobre algo, pero que son opiniones de diferentes personas, se puede colocar el punto y la coma. Cuando, tras mencionar una idea general, se pasa a describir una idea en particular. Por ejemplo, si estamos hablando del pastel, vamos a elaborar un pastel, punto y coma, el pastel es la idea general, y entonces después se describe cómo se va a elaborar el pastel. Esa sería ya la particularidad. Entonces, el punto y coma también se utiliza cuando hablamos primero de una idea general y después vamos a explicar la particularidad de esa idea general. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? No los veo, a ver. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí. Excelente. Ok.
Voy un poquito rápido por el tiempo, pero si quieren que me detengan algo, me dicen. Tenemos los dos puntos. Los dos puntos, como ustedes observan, es un puntito y luego un puntito abajo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo utilizamos cuando queremos escribir una cita literal. Esto puede suceder en su ensayo, que a lo mejor encuentren, no sé, alguna cita, estamos hablando, no sé, de a favor de la paz en el mundo y estamos hablando de Martin Luther King y a lo mejor encontramos una cita, entonces, cuando vamos a decir una cita, ponemos, no sé, por ejemplo, Martin Luther King señaló en el siguiente discurso, dos puntos, y ponemos la cita literal. Literal se refiere a que lo escribimos tal cual como lo dijo él, ¿de acuerdo? Dos puntos también se utiliza cuando vamos a enumerar algo, ¿sí? Por ejemplo, también los ingredientes de un pastel, hoy traigo ganas de un pastel, no sé por qué, podemos enumerar después. Entonces, decimos, los ingredientes del pastel son dos puntos y señalamos cuáles son los ingredientes. Entonces, ahí es donde se colocan los dos puntos. Cuando queremos también dar un ejemplo, contar una anécdota, un relato, una explicación, también se utilizan los dos puntos. Por ejemplo, Tere me va a contar cuál es digo, no ahorita, pero Tere me va a contar cuál ha sido su experiencia como mamá, dos puntos. Entonces ya después coloco, escribo el ejemplo, coloco, escribo la anécdota o el relato. Entonces ahí es donde utilizo los dos puntos. Cuando quiero dar una explicación sobre algo, también colocamos los dos puntos. Encabezar una cita, también coloco los dos puntos. Si se fijan, es muy parecido al punto y coma. Yo aquí les aconsejo, se utilizan más los dos puntos que el punto y coma. Son muy parecidos. Por ejemplo, también el punto y coma lo utilizamos para enumerar, también lo utilizamos para dar una explicación, no lo utilizamos para una cita literal, pero es muy parecida a su función. Yo les recomiendo que mejor utilicen los dos puntos porque los dos puntos se utilizan más, son más comunes, ¿de acuerdo? Tenemos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, que son tres puntitos seguidos, tres, no cuatro, no cinco, porque luego mandamos puntos suspensivos y mandamos así como 5 puntos o 6 puntos. No, solamente son tres puntos seguidos, ¿de acuerdo? Aquí está, para que lo vean. ¿Para qué utilizamos los puntos suspensivos? Cuando se finaliza una enumeración, colocamos 3 puntos. Cuando en citas literales se omite una parte. Por ejemplo, tenemos a lo mejor un párrafo de alguna novela que nosotros sacamos, lo copiamos, pero no todo el párrafo nos sirve, a lo mejor nada más el principio y el final, y lo del medio no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que ante citas literales, en eso que nos sirve lo del inicio y lo del final, y quitamos lo del medio, la parte del medio que no nos sirve, ahí en medio, en vez de poner lo que no nos sirve, ponemos puntos suspensivos, ¿de acuerdo? En las narraciones, en las ideas y en los relatos que se dejan sin finalizar, ¿de acuerdo? Es decir, que no finalizan la idea, nosotros colocamos al final de la idea los 3 puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Tenemos las comillas. Las comillas normalmente se utilizan, aquí están, tenemos unas comillas, listo. Gabriel, ¿sí me escuchas? Creo que no. Ok, entonces, tenemos las comillas. Las comillas se utilizan cuando tenemos citas textuales. Entonces, por ejemplo, tenemos los dos puntos. Tere nos dijo la siguiente frase, dos puntos. Entonces, como las citas textuales se les ponen las comillas, entonces ahí es donde abrimos las comillas, porque Tere nos va a decir una frase que ella dijo muy emblemática, y abrimos las comillas y terminamos la frase y cerramos las comillas. ¿De acuerdo? Uh, Gabriel, ¿sí me escuchas? Sí, ya te escucho. Ah, perfecto, muy bien. Ok, entonces, las comillas se utilizan cuando hay citas textuales, ¿de acuerdo? Citas textuales, acuérdense, o literales,
se refieren a tal cual como lo dijo la persona, o sea, no como yo lo digo o como yo lo interpreto después de haber leído algo, sino que es literalmente lo que dijo la persona. Por eso hay muchas frases como muy emblemáticas que es literal como lo dijo la persona que dijo esa frase, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de citas textuales. Entonces, las citas textuales siempre van a ir entre comillas, ¿de acuerdo? Cuando también en el texto ustedes quieren utilizar alguna palabra coloquial, por ejemplo, vamos a suponer que estamos describiendo la situación social de una colonia en delincuencia y, no sé, una palabra coloquial que a lo mejor pudiéramos utilizar es cholo, ¿no? Esa palabra es coloquial, entonces podemos usar entre comillas la palabra cholo y así el lector sabe que es una palabra coloquial. Normalmente no utilizamos la palabra cholo en un ensayo, pero sí lo podemos hacer utilizando las comillas, ¿de acuerdo? También cuando utilizamos una palabra en sentido irónico o en sentido sarcástico, es decir, que estamos cambiando el significado de la palabra. Y por último, que esto sí es mucho más común y que esto yo creo que sí lo van a utilizar en su ensayo, es cuando quieran hacer referencia de un título, del nombre de un título de un libro, de un cuadro famoso, de una obra de arte, de una pieza musical, el nombre de una canción o de algún artículo que ustedes leyeron, se pone entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo, estoy segurísima, casi al 100%, que ustedes van a utilizar las comillas, van a utilizar los dos puntos, a lo mejor los puntos suspensivos no tanto en el ensayo, pero estoy segura que las comillas sí las van a utilizar. ¿Por qué? Porque entonces sí estamos hablando de dar argumentos que otras personas emiten o que otros organismos emiten y ustedes quieren poner literalmente las palabras que esa persona o que ese organismo o institución está emitiendo, pues vamos a utilizar también las comillas, ¿de acuerdo? Ya cuando nosotros, por ejemplo, parafraseamos lo que dice una institución, es decir, lo ponemos con nuestras propias palabras, ahí no llevan las comillas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el uso de las comillas. Ese sí estoy segura que lo van a utilizar. Ok, entonces, nos pasamos a los paréntesis. Esto creo que se los había mencionado la semana pasada en los paréntesis. Cuando nosotros queremos dar información adicional a lo que nosotros estamos escribiendo, nosotros lo ponemos entre paréntesis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algún nombre, alguna fecha, el nombre de algún autor o de alguna obra, más bien el nombre de la obra, ahí podemos ponerlo entre paréntesis, ¿de acuerdo? Ya me adelanté un poquito. Entonces, es información adicional que está de más, pero que ustedes quieren dársela al lector para que el lector sepa, ¿de acuerdo? Sepa más de lo que ustedes le están hablando. También utilizamos paréntesis dentro de un ensayo cuando queremos dar la fecha de algo. Por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé, de la Primera Guerra Mundial, entonces podemos poner entre paréntesis en qué años fue la Primera Guerra Mundial. El autor también de una obra lo podemos poner entre paréntesis. Por ejemplo, si ponemos el título de un libro, entonces obviamente tenemos que poner quién escribió ese libro o quién hizo esa obra, entonces la colocamos entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y el significado de las siglas, ahí me parece que se lo comenté a Tere, cuando damos información de alguna institución, por ejemplo, del INEGI, del INAPAN, del CONAPRED, que es el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, ¿qué es lo que hacemos? Que colocamos el significado de las siglas. Si nosotros colocamos, por ejemplo, el INEGI, decimos, de acuerdo al INEGI, entonces ustedes acuérdense que va a haber personas que van a leer su ensayo, entonces no todas las personas conocemos el significado de muchas palabras o de muchas instituciones. Entonces ustedes denle al lector más información para que conozca más. Entonces si ponemos el INEGI, por ejemplo, entre paréntesis ustedes pongan el significado del INEGI para que el lector sepa qué es esa institución, qué significa, porque si yo no sé INEGI, ok, pues qué es INEGI, ¿no? No sé qué es INEGI, entonces no tengo ni la menor idea de a lo que se está refiriendo. Ah, pero entonces cuando ustedes les dan información adicional al lector y le dicen, entre paréntesis, el INEGI, le ponen el significado, es el instituto, a ver si me acuerdo, es el Instituto Nacional de INE,
de estadística y geografía, creo que sí, algo así. Y eso que lo utilizo mucho porque soy socióloga. Pero tienen que darle el significado de esas siglas, ¿de acuerdo? Para que conozcan, ¿sí? Por ejemplo, la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hay que darle esa información y esa información va a ir entre paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Muy bien. Signos de interrogación. Yo sé que estos sí los saben utilizar, pero acuérdense que cuando hacemos preguntas utilizamos los signos de interrogación. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que nada más utilizamos el signo de interrogación, el final, y no utilizamos el del inicio. Entonces, acuérdense que cuando emitimos preguntas, tiene que ir el inicial y tiene que ir el final, el signo de interrogación inicial y final. Entonces, estos signos los utilizamos cuando nosotros emitimos una pregunta, emitimos una interrogación en nuestro texto, ¿de acuerdo? Signos de exclamación, igual, pasa exactamente lo mismo con los signos de interrogación, que utilizamos mucho los signos de exclamación, sabemos para qué se utilizan, para exclamar, asombro, sorpresa, alegría, súplica, como lo dice aquí, pero se nos olvida utilizarlo al inicio. Entonces, acuérdense que un signo de exclamación bien escrito, un signo de interrogación bien escrito, se utiliza al inicio y se utiliza al final. Entonces, que no se nos pase colocar el signo al inicio y al final cuando queremos emitir alguna oración o alguna expresión de asombro, de sorpresa, de alegría y de súplica, ¿de acuerdo? Hagan el ejercicio cuando manden sus mensajes de WhatsApp. Pongan sus signos de interrogación, de exclamación, pongan sus dos puntos, su punto. Ustedes se van familiarizando con los signos de puntuación y van escribiendo correctamente, ¿de acuerdo? Ok, vamos a continuar. Creo que, denme un segundo. Ok, entonces hasta ahí son los signos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la coma, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de puntos, 2 puntos, puntos suspensivos, comillas, paréntesis, signos de interrogación y de exclamación, que son los signos básicos que ustedes deben de saber y que deben de utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer algunos ejercicios, no vamos a hacer todos porque también hay muchísimos ejercicios, ya se dieron cuenta, hay muchísimos ejercicios de signos de puntuación. Nada más, a este sí les voy a dejar nada más uno de tarea, que sí necesito que me lo hagan, pero al ratito que les dé la tarea les digo cuál. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, vamos a iniciar con, ay, alguien tomó una fotografía, me asustaron. Vamos a iniciar con los cuatro primeros ejercicios. Les voy a dejar la diapositiva de estos cuatro, que es la coma, el punto, punto y coma, y los dos puntos, ¿de acuerdo? Sí. Y después de que terminen pasamos al que sigue, ¿de acuerdo? Para dejarles la siguiente diapositiva para que tengan ahí la referencia. Y si no, me preguntan. Pero aquí sí necesito que pongan mucha atención porque algunos ejercicios no son completos. Por ejemplo, el ejercicio de la página 276, que es de la coma, es del 1 al 10, nada más, ¿de acuerdo? Del 1 al 10. Por ejemplo, el 2 es el ejercicio completo del uso del punto, entonces ese sí está en la página 277 y ese es completo. Pero por ejemplo, el 4 solamente necesito que sean el ejercicio de 2 puntos, necesito que solamente me contesten del 1 al 3, ¿de acuerdo? Porque hay unos que tienen hasta más de 30 ejercicios, entonces nada más vamos a hacer los primeros y ya los otros se los llevan de tarea, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita les pido que me anoten o tomen fotografía, como alguien lo hizo, me anoten los ejercicios, igual se los dejo también en el chat. Anoten los ejercicios, les dejo la lámina para que tengan ahí presente la información y si tienen duda, los vamos checando, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ok, sí.
Igual, déjense los pongo en el chat para que lo tengan. Denme un segundito. Esta información que yo les acabo de dar viene también en su guía, pero aquí viene, acá. Pero viene, aquí viene un poquito más resumido. ¿O qué les parece si mejor les mando la presentación de una vez, no? Para que la tengan. Más sencillo, ¿no? Sí. Ok, déjense las mando. Igual ya se los puse ahí en el chat. Espero que no nos corte la llamada. No nos ha dicho nada, ¿verdad? No. No. Ay, no. Ok, les decía que hoy va a ser mucho de estar haciendo ejercicios, porque solamente así podemos aprender a poner, a colocar los signos de puntuación. Les digo que hagan el ejercicio de todos los días escribimos por WhatsApp, mandamos correos. Hagan el ejercicio de colocar los signos de puntuación. Va a haber gente que hasta, si no están acostumbrados, hasta la gente que les manden los mensajes van a decir, ¿qué onda? ¿Por qué está poniendo comas, puntos, acentos? Pero es la mejor forma de practicarlo, porque lo utilizamos todos los días, ¿no? Sí. Entonces, ok, déjenles mando de una vez el correo. Gabriel, ¿me puedes escribir por favor tu correo en el chat? Sí. Para mandártelo también. Ok, si le tomaron una fotografía o lo ven en el chat, los ejercicios los pueden empezar, ¿de acuerdo? Y ahorita que ya se los mande, ya abren ahí la presentación y tienen también ahí ya la explicación. Ok. ¿Sí? Entonces son las 12, Me parece que de aquí a las 12:30 lo pueden terminar, ¿verdad? Sí. Violeta, el tuyo es Violeta School. Sí. Sí. Ok. Tere, el tuyo es el que tiene puros números, ¿verdad? Sí. Sí, 47783. Sí, maestra. Está Ok. Sí, nada más espero el de Gabriel. Ok, de una vez ya tienen. ¿Dudas? Ni les pregunté. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? No. Ok. Ya te mandé el correo. Sí, ya me llegó. Muchas gracias. Ok. Sí, ahorita nada más les mando y me confirman que les llegó. Denme un segundo. También, no sé si les llegó, bueno, a Gabriel no, pero no sé si les llegó a Eduardo, Tere y Violeta. Les mandé 2 ejemplos de ensayos. Ahorita te los mando a ti, Gabriel. Sí, bueno, a mí sí me llegó. Ok. ¿Nos mandó qué? Perdón. Les mandé el día lunes a mediodía 2 ejemplos de ensayos para que... Sí, lo sí. Muchas gracias. Ok, sí, para que tengan ahí la información. Ok, ya se los mandé, entonces igual si quieren ahorita me confirman. Ok, entonces ahorita 12:30 retomamos para checar los ejercicios, ¿de acuerdo? De ¿Sí? acuerdo. Ya me llegó. Dime, ok, perfecto. Eduardo, ya te llegó, ¿ya les llegó, chicas? Dime, Tere, Maestra, tengo una duda. dime. Después de estudioso I, ¿dónde lleva la coma? ¿Después de la I o antes de la I? Ubícame, por favor, ¿dónde estás? Está en la tarea que vamos a hacer ahorita. 276. 276. Dame un segundo. Muy reservado, estudioso y ahí donde siempre me falla.
Si Espérame, poner la espérame. coma antes de la I o después de la I. Es un chico muy reservado. Ujú. Estudioso, Ajá. ¿Dónde pondrías la coma? yo pienso que después de la I. Muy. Acuérdate que la coma se utiliza para separar. Entonces, si vamos a separar reservado y estudioso. Entonces, la coma, esa se las voy a regalar. La coma iría, es un chico muy reservado, coma, estudioso y de buena familia. Ajá, pero aquí la duda es donde si la pongo En la I, después de estudioso, después de estudioso, entonces después de no. la I. Después de estudioso no lleva acento. Digo, no lleva acento. No lleva coma. No. Ok. Sí, acuérdate que, fíjate bien, está describiendo al chico. Entonces, lo que queremos es separar. Y si la coma nos ayuda a separar, entonces separamos reservado y estudioso, que son dos características del chico. Entonces, Ujú. es un chico muy reservado, coma, estudioso y de buena familia. Ok, ¿Sí? bien. Para que no se lea de corrido. Acuérdate que la coma es como una pausa, pero una pausa rápida, no como el punto, que es una pausa contundente. Terminamos y ya. Ajá. ¿Sí? Ok, gracias, sí. De nada. Ok, entonces volvemos 12:30, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, estoy aquí, escríbanme en el chat o háblenme, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días. Sí, No, Gabriel no. ok. Es que, gracias. José Luis. No sé qué pasó.